Una de las palancas más poderosas de la desmalvinización ha sido el mito del general borracho. Nos vienen bombardeando desde hace casi 40 años de que fuimos a la guerra por un general borracho, obviando los motivos geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos que tuvo la guerra. Fuimos porque un general un día se despertó borracho. Yo no voy a defender a Galtieri, que no es santo de mi devoción, y recordemos que el informe Rattenbach había pedido inclusive en su primera versión el fusilamiento, tanto de Galtieri como de Menéndez. Pero nadie acusa a Galtieri de lo que realmente podría ser acusado, como es haber nombrado a un general inoperante y al darse cuenta que era un general inoperante no ponerse él al frente de las tropas. No, insisten con el vaso de whisky famoso de Galtieri, porque es la mejor manera de ridiculizar la guerra de Malvinas. No hay gesta heroica si fuimos por un borracho. Yo hice una investigación, porque no conocí personalmente a Galtieri, para averiguar si era o no era alcohólico. Después de la guerra hablé con el almirante Anaya y me contó que en las reuniones del comité militar, mientras Galtieri se tomaba por ahí un whisky, Viola, que después fue presidente, se tomaba 4. O sea, el alcohólico era Viola, pero a nadie le interesa el alcoholismo de Viola, les interesa el de Galtieri, para machacar contra la guerra de Malvinas. Yo hablé una vez en una radio de Paraná y un periodista me dice, ¿sabes qué? Tenés razón en eso de que Galtieri no era alcohólico. Y yo le pregunto, ¿y vos cómo sabés que no era alcohólico? Porque yo fui su chofer personal. Se llama Furlan el apellido, y ¿quién conoce mejor a una persona que su chofer personal? Pero seguí investigando. Hablé, por ejemplo, con un piloto, Carlos Neme, que le llevaba material a Galtieri de parte del jefe de la Fuerza Aérea Grafiña a las 10, 11 de la noche a la Casa Rosada, hora en la que un alcohólico está totalmente regalado. Nunca lo vio alcohólico. He hablado, por ejemplo, con Juan Girón, que era tripulante del avión Tango en el que viajaba Galtieri. Nunca lo vio Beodo. También tengo el testimonio del soldado conscripto Alejandro Micosi. Era el que atendía a Galtieri cuando éste estaba en Campo de Mayo siendo enjuiciado. Galtieri se tomaba una copa de vino en los almuerzos y nada más en todo el día, pudiendo ordenar lo que quisiera. Hablé con un custodio en Campo de Mayo y en ese momento, que era Juan Pablo Aguirre Fajet, un oficial, que me contó de que cuando Galtieri salía con el instructor de deportes a practicar deportes, salía del lugar donde vivía, él se metía a revisar, a encontrar la botella de whisky, nunca encontró nada. Y así una serie de testimonios, de los cuales me parece que el más importante es el de un militar llamado Juan Palomeque, que era un asistente de Galtieri, y me contó que Galtieri tenía un severísimo problema de hipertensión. Solía tener 190, 120 y se tenía que empastillar para seguir avanzando, que muchas veces tuvieron que suspender vuelos hasta que le bajara la presión porque no podía con esa afección grave que tenía. Entonces todo esto sumado a cierta manera desacomodada de Galtieri de moverse. Galtieri era bastante rústico en sus movimientos, tenía una voz ronca, y para un periodista muchas veces no hay nada más fácil que sacar una foto con una copa en la mano y ya dictaminar fulano es alcohólico. ¿Qué es lo que se hizo con Galtieri? ¿Por qué se hizo esto? Se hizo para desvirtuar, se hizo para burlarse de la guerra de Malvinas. Nadie vuelve del ridículo. ¿Y qué puede haber más ridículo que la imagen de un general que lleva la guerra a su nación, bajo los vahos del alcohol? Ahora, en realidad, es una banalidad saber si Galtieri era alcohólico o no era alcohólico. Lo que importa era si era buen jefe militar o no, y no lo era. Pero nadie se mete con eso, porque finalmente es una trivialidad. La vida personal de la gente, ¿qué importa? ¿Importan los logros o los errores? El mismo almirante Woodward, el jefe de la flota inglesa, en distintos párrafos de su libro Los 100 días, habla de que se tomaba sus whiskies. Y fíjense qué paradoja. La que realmente era alcohólica era Margaret Thatcher. Esto lo han revelado los medios ingleses después de la guerra de Malvinas, y yo entiendo que ella se tomara sus whiskies a la noche porque debería estar bastante atemorizada de que un pequeño país sudaca, perdido en el medio de la nada, le estaría haciendo morder el polvo al gran león inglés. Inclusive esto del alcoholismo de la Thatcher fue reflejado en la película que ganó el Oscar, interpretada ella por Meryl Streep, donde se muestra justamente que era beoda Margaret Thatcher. Nadie habla de eso en Inglaterra de hoy. Hoy, en la Argentina, lamentablemente,
todo el mundo sigue repitiendo la falacia de la capacidad alcohólica de Galtieri. Inclusive hay pseudohistoriadores, como por ejemplo un tal de Tito, que ha escrito un libro donde le dedica a Malvinas solamente una página, y en esa página también tiene la oportunidad de meter la copa de whisky de Galtieri. ¿Hasta qué punto es necesario para los desmalvinizadores aferrarse a esta falacia que lo que lleva es que perdamos el sentido del orgullo por lo que hizo nuestra tropa en Malvinas, que nosotros sintamos derrotismo y vergüenza, que es la madre del sometimiento, y un pueblo sometido, un pueblo que no tiene héroes de los cuales sentirse orgullosos, es fácilmente manipulable, expoliable, lo saquean, lo engañan, lo llevan de las narices porque no tiene arquetipos, no tiene héroes reales. De eso se trata.